Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos para hablar de la crisis general del liberalismo. Cuando vimos la cuestión de la Revolución Rusa o dentro del arco de lo que llamamos revolución y contrarrevolución en Europa, y cuya primera parte es la Revolución Rusa, o fue la Revolución Rusa y la construcción del comunismo soviético, también conocido como estalinismo, nosotros habíamos eh, hecho una, una revisión de los antecedentes que nos podían permitir entender mejor el ciclo de la revolución y la contrarrevolución, y en particular el caso de la revolución socialista en Rusia. eh, y buena parte de estos antecedentes los vamos a retomar para ver el tema de esta ocasión, que es la crisis general del liberalismo y del capitalismo en todo el mundo, pero que tuvo uno de sus epicentros en Europa, donde sobre todo las consecuencias políticas de esta crisis general fueron mucho más profundas. La crisis del capitalismo fue muy fuerte tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora, la crisis general del liberalismo, no solo como modelo, digamos, como modelo económico o política económica dentro del sistema capitalista y por otro lado, sistema político, fueron mucho más intensas en Europa, se sintió muchísimo más. Y eso lo vamos a tener más en claro cuando veamos en la próxima clase los nacionalismos de extrema derecha eh, que surgieron en Europa en las décadas del 20 y del 30, llegando en varios casos al poder. Pero bueno, entonces vamos a retomar varios de esos antecedentes ampliándolos. Eh, Sobre todo porque la crisis del liberalismo nos permite sobre todo entender la contrarrevolución. Entendiendo a la revolución socialista en Rusia como parte o como, como una causa, una de las causas de la crisis, eh, estas causas, una de las cuales es la revolución socialista en Rusia y su onda expansiva en el resto del continente y en el mundo, permiten entender la reacción que hubo por parte de la clase dominante, de la dirigencia política y y de parte del pueblo, como contrarrevolución en lo que es el llamado periodo de entreguerras, o sea, ese periodo que va entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, o sea, entre la década del 10 y la década de los 30. Bueno, entonces, hablamos de crisis general del liberalismo, que se expresa tanto en el sistema político, o sea, en la dominación política, como en la acumulación económica, en la estructura económica, la política económica, la estrategia económica. Bueno, ¿cuáles fueron las causas de ese debilitamiento del liberalismo? Bueno, vayamos primero por el debilitamiento del liberalismo como forma de dominación política. Y bueno, es inevitable que volvamos a la cuestión de la Primera Guerra Imperialista, llamada Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Imperialista tuvo una serie de consecuencias muy negativas que condicionaron muchísimo a los gobiernos democráticos europeos durante la década del 20. Comprometió fuertemente a la democracia liberal en Europa, en la medida en que los gobiernos de esas democracias liberales y también oligarquías, porque no siempre hablamos de democracias muy plenas, eh, esos gobiernos se mostraron incapaces de resolver los problemas planteados por la posguerra. Problemas políticos, sociales y económicos de reconstrucción, de, de crisis de conciencia, de reorganización política y demás. Lo primero que hay que mencionar, por supuesto, son las tremendas pérdidas humanas y materiales que dejaron que le dejó la guerra a las sociedades europeas.
y que configuraron una situación económica de gran debilidad, con muy fuerte endeudamiento externo, principalmente con la que emergió como la nueva gran potencia económica mundial, que fueron los Estados Unidos, principal prestamista, acreedor, durante la primera guerra imperialista de las potencias europeas en guerra, y además un tremendo retroceso de las fuerzas productivas. O sea, eh, estamos hablando de que la guerra dislocó la industria, digamos, desarticuló la industria y generó una tremenda destrucción en, sobre todo, las zonas agrícolas, principalmente en Europa del Este, donde la guerra fue mucho más móvil que en Europa Occidental, donde hubo una línea de trincheras y fue bastante estática. Bueno, ahora, no solo hubo pérdidas humanas y materiales que condicionaron económicamente a las sociedades europeas en la década del 20. También surgió un factor como psicológico, que fue el resentimiento generalizado en las potencias vencidas por la derrota. Ese fue sobre todo el caso de Alemania, que tuvo que firmar un tratado de paz humillante y vio su orgullo militar de siglos pisoteado por los vencedores, que hicieron todo lo posible para hacer a Alemania responsable de la guerra y, por supuesto, hacerla pagar la mayor parte de las consecuencias, sobre todo económicas, además de reducir su poder militar, cosa que generó una herida muy profunda en los alemanes en general y en los militares alemanes en particular. Esta humillación, muy promovida por Gran Bretaña y Francia, sobre todo Francia, estimuló el desarrollo de una conciencia nacionalista de derecha muy crítica a los partidos políticos tradicionales que eran vistos como traidores, como los que habían entregado la nación y el orgullo nacional y la identidad nacional y el potencial de la nación a manos de los enemigos externos e históricos. Por último, la experiencia de la guerra afectó considerablemente a la juventud. Hubo altos niveles de movilización, millones de personas, inédita, nunca se había movilizado tanta gente para una guerra que nunca antes había sido tan larga. Y esta movilización masiva de la juventud desarrolló en los lugares, en el frente de batalla, una conciencia militarista y nacionalista compartida por esos jóvenes, que después de la guerra, por supuesto, se encontraron volviendo a sus lugares de origen, empobrecidos, sin trabajo, sin grandes posibilidades y en medio de un clima general de derrota. Y donde además a ellos también los veían como derrotados, como perdedores. Esto para gente muy joven significaba acumular un resentimiento bastante grande, porque vos fuiste a luchar y diste todo. Bueno, de repente que te vean como un perdedor y que te vean y que te menosprecien y que no te den oportunidades, y te genera te genera bastante rencor. Un rencor que en algún momento vas a querer plasmar en algún tipo de intervención política, vas a expresar políticamente. Bueno, otra causa fue el desgaste y la creciente pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales. Recordemos, en Europa hasta este momento había como tres grandes corrientes políticas: el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo democrático, la socialdemocracia. Estos partidos venían gobernando o formando parte del sistema político desde mucho antes de la guerra. Venían desde el siglo XIX. En el caso del liberalismo y el conservadurismo, eran los partidos que siempre habían gobernado, alternándose una cantidad de años yo, una cantidad de años vos. La mayoría de estos partidos siguieron gobernando durante la década del 20. O sea, pudieron seguir gobernando en la mayoría de los casos. Sin embargo, estaban compuestos por dirigentes
por los mismos dirigentes de siempre, o sea, no hubo renovación política. A esto se le sumaron los escándalos de corrupción, su tendencia general a hacer acuerdos por arriba, ¿no? Entre las cúpulas, a espaldas del pueblo y sin importarles mucho lo que el pueblo tuviera para decir. Eh, También se le sumó la incapacidad para mejorar la situación económica, o sea, no hubo ideas digamos, novedosas para salir, para la reconstrucción de posguerra y para superar los problemas que había dejado la Primera Guerra, sino que trataron de retomar las políticas económicas de siempre y bueno, que naturalmente el crecimiento económico permitiera recuperar lo perdido, pero no hicieron eh, no elaboraron políticas específicas para la reconstrucción de la posguerra. Medio que dejaron que cada uno se arregle y confiaron en que el crecimiento económico y el liberalismo económico eh, permitieran volver a la situación anterior de la guerra. Con lo cual mucha gente se sentía malestar porque eh, veía como un abandono esto. Y toda esta situación de malestar alimentó el surgimiento de nuevas alternativas políticas. Una, por supuesto, ligada a lo que fue la Revolución Socialista en Rusia y su onda expansiva en el resto de Europa, fue el comunismo. Ahora, también surge otra, sobre todo en los países que habían sido vencidos, como por ejemplo Alemania, que es el nacionalismo de extrema derecha. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora solo lo mencionamos. Por supuesto que otra de las causas fue el crecimiento del comunismo a partir del triunfo de la Revolución Socialista en Rusia, como dijimos recién, ¿no? La revolución de los comunistas rusos en 1917, dio en los siguientes años, hasta más o menos 1922, 21, 22, el impulso a una oleada de rebeliones y de insurrecciones obreras y campesinas en Europa Oriental y en Europa Central. Eh, Estas insurrecciones pusieron en riesgo, verdaderamente en riesgo, en muchos casos como Alemania, Hungría, por ejemplo, en el norte de Italia también, a la dominación de la burguesía y de la clase terrateniente. Por supuesto que la reacción de estas clases dominantes fue una brutal represión que impidió el triunfo de nuevas revoluciones fuera de Rusia, con lo cual el impulso inicial de la revolución socialista en Rusia este objetivo de Lenin y de Trotsky, los líderes de la revolución rusa, de que hubiera una revolución mundial a partir de, del caso de Rusia, se frenó, no se dio. Sin embargo, la represión no pudo evitar el surgimiento de partidos comunistas con una creciente influencia entre las masas a lo largo de toda Europa. Ese es como el gran resultado de la revolución, de este impulso a la revolución mundial a partir de, del, de las de las transformaciones sociales en Rusia, es que se crearon partidos comunistas en toda Europa y también en buena parte del mundo después, poco después. De esta manera, la presencia de la Unión Soviética, que fue la sucesora del Imperio Ruso y construcción del nuevo gobierno revolucionario, y la actividad creciente del comunismo de manera coordinada y con mucha intensidad, mucha militancia en cada sociedad europea, alimentaron cada vez más el temor de las clases dominantes a una posible revolución. Más allá de que hubiera condiciones reales de posibilidad de que esto se diera. O sea, es como que se distorsionó la mirada de la clase dominante. Se volvieron paranoicos y comenzaron a ver en la presencia del comunismo la posibilidad de la revolución, más allá de que esto fuera posible o no. O sea, hay un corrimiento a la derecha fuerte de la clase dominante que empieza a contemplar otras alternativas para evitar la revolución, más allá de los partidos tradicionales. O sea, bien, como por ejemplo los movimientos nacionalistas de extrema derecha. Veníamos diciendo que las clases dominantes comienzan a considerar otras opciones para detener
lo que ellos veían que era una amenaza revolucionaria potencial por el crecimiento del comunismo en todo el continente. Por supuesto que estudiar otras opciones significaba comenzar a mirar con mayor simpatía los nuevos movimientos nacionalistas de extrema derecha, que eran agresivamente antisocialistas y sobre todo anticomunistas. Y claro, lo que se instaló en la clase dominante, es que la única manera de detener la revolución era lanzando una violenta contrarrevolución, es decir, reaccionar, responderle. La mejor defensa es el ataque. Bien. Ahora, estos movimientos nacionalistas de extrema derecha, ¿qué representaban? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde salieron? Bueno, eso lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos el tema de los nacionalismos de extrema derecha la próxima clase. Pero el origen de esos movimientos era el crecimiento de una visión esencialista del nacionalismo. De lo contrario, no podrían haber surgido. O sea, en la conciencia colectiva de los europeos comienza a aparecer una nueva visión del nacionalismo, una forma de entender la identidad nacional y qué era lo que hacía a la nación, qué era lo que, en qué consistía la historia nacional, qué, eh, qué elementos formaban parte del ser nacional y le permitían eh, a cada miembro de la nación decir, convencido y sin dudas, yo pertenezco a esta nación. Mi nación es esto y yo pertenezco a ella. Antes de la Primera Guerra Imperialista, el nacionalismo tenía dos grandes tendencias. Una fue el nacionalismo como ideología impulsada por el Estado para lograr mayor apoyo por parte del pueblo, para legitimarse. Los estados liberales, o sea, era un nacionalismo impulsado por los estados liberales del siglo XIX como un elemento más para fortalecerse, para tener digamos, apoyo popular, legitimidad. O sea, los gobiernos tanto liberales como conservadores buscaron nacionalizar a las masas, sobre todo a través de una educación patriótica que se impartió a través de las escuelas. El sistema educativo fue muy importante para esto. El servicio militar también fue muy importante para introducir esta identidad nacional, la elaboración de una historia oficial con próceres, con fechas patrias, con fiestas cívicas, con grandes acontecimientos. Eh, y finalmente los símbolos, ¿no? La bandera, el himno, el escudo nacional, los grandes héroes. Eh, Ahora, esta fue una tendencia, bien del siglo XIX. Ahora, había otra tendencia, que era el nacionalismo como ideología de las minorías nacionales oprimidas por estados imperiales o imperialistas directamente. En estos casos, las minorías oprimidas luchaban por la autodeterminación. Luchar por la autodeterminación significaba luchar por la independencia. Un caso, por ejemplo, fueron los húngaros. Los húngaros que estaban dentro de lo que era el imperio austrohúngaro y que venían luchaban durante todo el siglo XIX para ver de qué manera podían independizarse, o sea, romper con el imperio austrohúngaro, independizarse y formar una Hungría independiente. Ese era un caso, había muchos así. Eh, Esta era como la otra tendencia. Y era como un nacionalismo de lucha que incluso podía tener versiones de izquierda y otras no tanto, pero en todo caso era un nacionalismo que encontraba su justificación en, bueno, nosotros tenemos una identidad diferente, quedamos dentro de un gran imperio por una cuestión de dominación, de opresión, nos sentimos explotados, queremos dejar de formar parte de esto, queremos ser independientes y buscar nuestro propio destino. Bueno, está bien, qué sé yo. Ahora, lo que aparece después de la Primera Guerra Imperialista
es una tercera tendencia, muy diferente a estas dos, que es este nacionalismo esencialista, que es un nacionalismo, que es el nacionalismo como ideología de odio de movimientos políticos de extrema derecha. Es una ideología del odio. Es esencialista, es muy negativo, construye un enemigo al cual responsabiliza por todo y que es el enemigo que hay que destruir, y con eso trata de, en confrontación con eso, enfrentándose a eso, trata de, digamos, de construir la identidad nacional. O sea, la nación, para esta perspectiva, para este nacionalismo esencialista, no es una construcción artificial del Estado o de una minoría de intelectuales románticos. No. Tampoco es un acuerdo entre individuos libres e iguales. No. Para este nacionalismo esencialista, la nación es una comunidad cultural y espiritual que existe desde siempre en una región determinada. Es eso, ¿no? Es como una cultura, un espíritu, una esencia. Por eso hablan de ser nacional. Esta comunidad, por supuesto, según a quién tomen ustedes para elaborar para definir qué es la nación, van a encontrar elementos de distinto tipo. Algunos van a realzar unos elementos más que otros. Por ejemplo, en el caso alemán, para estos nacionalistas de extrema derecha va a ser muy importante la raza, el concepto de raza. Y en otros casos no va a ser importante la raza. Ahora, más o menos en todos los casos ustedes van a encontrar que la nación, es decir, esta comunidad cultural y espiritual, está compuesta por un idioma, o sea, una lengua, un territorio definido, una tradición y costumbres compartidas, a veces una religión, por supuesto, una historia que siempre es vista como una historia negada por el poder. Hay una historia oculta, hay una historia alternativa, la otra historia que el poder no quiere que el pueblo conozca, entonces ellos son como los voceros, ¿no? Los que la tienen clara, los que saben cómo es la historia y te la cuentan. Y en algunos casos, una raza, como vimos recién, para los alemanes, para el nacionalismo alemán va a ser muy importante. Todos estos elementos son entendidos como la esencia de la comunidad y son lo que definen al ser nacional. El nacionalismo esencialista afirma que si una persona quiere ser considerada como miembro de una nación, tiene que compartir todas estas características, o sea, tiene que tener todos estos elementos, cumplir con estos elementos. De lo contrario, no pertenece y no puede pertenecer, haga lo que haga. Y no es suficiente que no pertenezca. No pertenecer significa que no puede pertenecer. No pertenece y no puede. Por lo tanto, tiene que ser marginado, expulsado e incluso sometido. Si quieren permanecer adentro. Si no, que se vaya. O sea, este nacionalismo esencialista es terriblemente excluyente. Terriblemente excluyente. Y es lamentablemente el nacionalismo que va a alimentar a estos movimientos de extrema derecha en los años 20 y 30 y que va a posibilitar, por ejemplo, en el caso de Alemania y de Italia, su llegada al poder. Va a lograr mucha popularidad en algunos casos y eso le va a permitir llegar al poder y llevar adelante sus ideas, aplicar su proyecto político, con consecuencias que vamos a ver en la próxima clase. La crisis del capitalismo en la década del 30 tuvo un gran impacto también por una imagen construida a partir de lo que fue el extraordinario crecimiento de la economía estadounidense en los años 20. Un crecimiento francamente espectacular, pero cuando uno ve la totalidad del sistema de la economía mundial y sobre todo contempla cómo le estaba yendo a Europa después de lo que fue la Primera Guerra Imperialista y el desempeño económico que tuvo Europa en la década del 20,
a uno le cierra menos esta idea de que los años 20 fueron maravillosos y que el crack del 29 y la gran depresión de los 30 sorprendieron al mundo y no tuvieron... Sí, por supuesto, para la gente que vivió en esa época fue una gran sorpresa y fue muy traumático y fue terrible, ¿no? Nunca había habido una caída así. Pero desde los ojos, por ejemplo, de los europeos, sorprendía menos, porque las cosas no venían bien. Había señales. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Durante la década del 30, la economía mundial tuvo una fase de considerable crecimiento gracias a el impulso de Estados Unidos, que fue el gran motor de la economía, gracias a que sale de lo que fue la Primera Guerra Imperialista como uno de los grandes ganadores, pero además también como la nueva potencia económica, desplazando definitivamente a Gran Bretaña. Estados Unidos se convierte en la principal potencia industrial y financiera. La reconstrucción de Europa también tuvo un efecto de reactivación de la economía. Lo que pasa es que también fue una reactivación lenta y fue desigual. En Europa del Este, por ejemplo, no contaron con la misma cantidad de recursos que tuvieron, por ejemplo, en Francia para la reconstrucción, o en la misma Alemania, aunque Alemania quedó muy golpeada. Sin embargo, ahora, a pesar de este crecimiento que hubo en la década del 20, motorizado sobre todo por Estados Unidos, que tuvo un crecimiento espectacular durante toda la década, a medida que pasaron los años, el crecimiento del sistema financiero comenzó a superar al crecimiento real de la economía. Es decir, las ganancias del sector financiero, la valorización financiera, comenzaron a distanciarse cada vez más del crecimiento de la industria y sobre todo de la agricultura. Incluso comenzaron a crecer muy por arriba del consumo de la población, de la demanda. Esto puede durar un tiempo más, pero en un momento determinado la brecha es tan grande que no se puede sostener. Entonces lo que se da ahí es una brutal caída de la economía. ¿Por qué? Porque el crecimiento, a fines de la década del 20, el crecimiento ya era artificial. El crecimiento de la economía mundial e incluso de Estados Unidos ya era artificial. Las ganancias se multiplicaron sin que esto estuviera respaldado por los niveles de producción y de consumo que habían empezado a bajar. Ahora, las altas ganancias que había, sobre todo en los bancos, en lo que era las finanzas, los bancos, la bolsa de comercio, etcétera, estimularon una inversión cada vez mayor que agudizó la competencia y provocó una tendencia general a la caída de los precios. De todos los bienes, pero también de todo lo que eran activos financieros. Se compraban y se vendían en la bolsa. La caída de los precios, a su vez, provocó una tendencia a la caída de las ganancias, obviamente. Y un proceso de concentración de la economía en un pequeño grupo de grandes empresas. Esto comenzó a reflejarse en la producción agrícola y se trasladó después a la industria. Ahora, mientras tanto, el sector comercial y financiero sostenía el nivel de crecimiento e incluso lo aumentaba, ¿no? Favoreciendo una oleada de especulación. Entonces teníamos esta situación, la situación que estaba configurada a fines de los años 20 era un sector financiero que no paraba de crecer, que tenía ganancias cada vez más espectaculares y donde ya se retroalimentaba, era un crecimiento que se retroalimentaba y donde reinaba la especulación, y por otro lado un sector industrial y agrícola que comenzaban primero a estancarse y después empezaron a caer, y donde además estaba dándose una fuerte concentración de la economía, sobre todo en la agricultura, donde muchos granjeros, sobre todo en Estados Unidos, perdieron sus tierras. Empezaron a perder sus tierras a manos de los bancos, porque no podían pagar, porque los precios no eran buenos,
porque no tenían ganancia suficiente, porque estaban endeudados y no podían pagar, entonces empezaron a perder sus tierras. Esto se empezó a hacer muy evidente en Estados Unidos, lo que pasa es que lo tapaba el crecimiento general de la economía y sobre todo la fiesta del sistema financiero, donde parecía que cualquiera podía ganar un montón de plata en poco tiempo. En Europa, esta situación de la agricultura también se vio, pero también como había un crecimiento general de la economía y había reconstrucción de posguerra, eso se notaba mucho en las ciudades, lo que estaba pasando en el campo mucho no se notaba, y tampoco se notaba tanto que los salarios en la industria no eran tan altos, estaban bastante quedados, bastante estancados. Ahora, en 1929 revienta la burbuja, que es cuando se le llama a que la fase de especulación llega a su fin. O sea, y la brecha entre la economía real y la economía de la especulación ya no se puede sostener. Es demasiado grande y no se puede sostener. Como consecuencia de las señales negativas que estaba empezando a dar y que eran cada vez más evidentes de la economía agrícola e industrial, los valores en el sistema financiero, los valores de los activos financieros que se compraban y vendían en la bolsa de comercio, empezaron a tener un derrumbe catastrófico en muy pocos días. Esto se reflejó a su vez, por supuesto, en derrumbes de la actividad de la bolsa de comercio que se hicieron muy evidentes y todo el mundo se acuerda de el de Wall Street. Wall Street es la principal bolsa de comercio de los Estados Unidos que queda en Nueva York y todavía existe. Es una de las más grandes, si no la más grande del mundo, y en esta época, cuando Estados Unidos estaba empezando a ser la gran potencia económica mundial y era el motor de la economía mundial, que caiga brutalmente la principal bolsa de comercio de Estados Unidos, generó pánico en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Como consecuencia del derrumbe de la bolsa, el sistema financiero colapsó. Los bancos fueron al cuerno, numerosos bancos y junto con los bancos muchas empresas comerciales, industriales, se declararon en bancarrota automáticamente. Estamos hablando de que se desintegró la economía estadounidense en un mes. Y lo que siguió fue peor todavía. Las empresas y los bancos que por el momento habían logrado mantenerse, comenzaron a hacer fuertes reducciones de sus gastos para evitar la quiebra. Claro, cuando uno habla de reducir el gasto, ¿qué significa? Producir menos, contratar menos personal, echar personal, invertir menos, digamos, todo, o sea, ir hacia abajo, digamos, en este sálvese quien pueda, cada empresa lo que hace es, bueno, ver cómo sobrevive con lo que tiene, pero ya no apuestan a reactivar la economía, con lo cual la crisis se agrava. De hecho, la desocupación aumentó a niveles inéditos. Estamos hablando de que la economía mundial estaba acostumbrada, salvo en los momentos de crisis que eran cortos, estaba acostumbrada a que los niveles de empleo fueran plenos, o sea, hubiera bajos niveles de desempleo, de 1%, 2%, 3% como máximo, o sea que no. Ahora, en menos de un año, en la mayor parte de las potencias capitalistas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, la desocupación estaba entre el 20 y el 30%. Imagínense tener entre 20 y 30% de desempleados que además permanecen durante mucho tiempo desempleados. No es que fue un 20% de desocupación, subió un 20% el desempleo y 2 meses después había bajado de nuevo porque todos habían encontrado trabajo otra vez. No. Es un 20-30% que se mantuvo así durante buena parte de la década del 30 en estos países, incluso en Estados Unidos. El crédito prácticamente desapareció, o sea, obviamente con el derrumbe del sistema financiero, los bancos los que quedaron, se volvieron muy conservadores y ya no le daban crédito a nadie, porque además, ¿quién lo podía pagar?
la producción y el comercio se desplomaron por la quiebra de empresas, porque muchas empresas dejaron de invertir y obviamente el comercio internacional se paralizó. Eh, Obviamente, como Estados Unidos era la principal potencia económica a nivel mundial, la crisis de Estados Unidos disparó la del resto del centro del sistema mundial capitalista y del centro a la periferia, América Latina, etc. Con lo cual, en poco tiempo, la crisis se volvió mundial. eh, el crédito internacional desapareció, el comercio mundial se redujo en su volumen y en su valor. La pobreza alcanzó niveles históricos, la desocupación alcanzó un promedio de 25% en el mundo. O sea, la catástrofe, la caída había sido tan brusca que era muy difícil, por, incluso tomando decisiones acertadas y por mucha suerte que se tuviera, era muy difícil que se pudiera salir rápido. Y esto se comenzó a notar. Los gobiernos no le prestaron atención a esto. La mayor parte de los gobiernos dijeron, bueno, es una crisis como otras que tuvimos, un poco más fuerte, es cierto, pero si nos recuperamos antes, nos vamos a recuperar ahora. Bueno, eso no fue así. La recuperación no llegaba y cuando llegaba era muy lenta y no alcanzaba, con lo cual la década del 30, digamos, la crisis, el crack del 29 y la crisis del 29-30, en la década de los 30, durante toda la década se convirtió en una gran depresión, o sea, un momento de hundimiento de la economía mundial donde de cada sociedad de la que no se terminaba de salir completamente. Nadie terminaba de salir completamente. En la periferia la situación fue más grave aún por la dependencia económica que había del centro, de las potencias centrales. La caída del comercio internacional y de los precios de las materias primas, por supuesto, provocó una fuerte caída en los ingresos de las economías de la periferia. Por ejemplo, las de América Latina, por ejemplo, la de Argentina, que era productora de bienes agrícolas para exportar. Si se corta el comercio internacional, si los que te compraban, por ejemplo, Gran Bretaña, que era la gran compradora de bienes agrícolas y ganaderos de Argentina, te deja de comprar, los ingresos que obtenés por eso, por esas exportaciones, desaparecen y tenés crisis económica, crisis fiscal del Estado, todo, te pasa de todo en poco tiempo. Entonces hay un crecimiento del déficit fiscal del Estado, hay una imposibilidad de pagar importaciones, o sea, exportás menos, a menos valor, el Estado recauda menos y no podés pagar las importaciones que necesitas para el consumo del pueblo y también para la industria, con lo cual estaba todo mal. Por supuesto que además a esto hay que sumarle que no había crédito internacional, por lo cual no podían endeudar los estados de la periferia, de las sociedades periféricas, no podían endeudarse para tratar de reducir el déficit, para reactivar la economía, o sea, no podían endeudarse para minimizar los efectos de la crisis. Con lo cual era pura crisis, pura caída. En la mayoría de los casos, la reacción inicial de los gobiernos y de los empresarios fue también, como pasaba en las potencias centrales, reducir fuertemente el gasto y la producción. Pero esto empeoró el parálisis de la economía y aumentó el desempleo. Al principio, como veníamos diciendo, los gobiernos de las potencias centrales creyeron que lo que estaba ocurriendo era una típica crisis cíclica que iba a durar poco tiempo. Bueno, ya vimos que eso no pasó. Esto, que mantuvieran esta convicción, hizo que se perdieran un par de años, digamos, hasta que hizo evidente que las políticas económicas liberales, tradicionales, no se podía salir, no se lograba salir y bueno, ya pasaron 2 años, 3 años, no reactivamos la economía, bueno, algo hay que hacer, porque evidentemente las fórmulas que siempre resultaron ya no resultan. Entonces tenés que probar otra cosa. Entonces, muy trabajosamente, eh, se comienza a ser evidente y muchos dirigentes políticos comienzan a cambiar su forma de pensar
y empiezan a aceptar que había que cambiar la política económica. Había que abandonar los principios liberales de administración de la economía. Había que usar otra estrategia. La crisis no era cíclica, era estructural. Y se prolongó durante toda la década del 30, como una gran depresión. Entonces los dirigentes políticos revisaron su posición y empezaron a definir una nueva política económica basada fuertemente en la intervención activa del Estado en la economía. ¿Cómo intervenía el Estado en la economía? A través de las siguientes herramientas. Primero, aumentar el gasto público. O sea, el Estado empieza a gastar más. ¿Para qué empieza a gastar más? Para reactivar la demanda, para levantar la demanda, para levantar el consumo. Entonces, para levantar el consumo de los demás, el Estado se propone consumir más él mismo, por ejemplo, a través de obras públicas, y también le da más dinero a la población para que pueda consumir más, aumentando salarios, dando ayudas económicas, lo que sea. Bueno, relacionado con esto, la inversión en obras públicas. El Estado dice, bueno, si las empresas no invierten, tiene que invertir el Estado. ¿Y cómo invierte el Estado? Bueno, por empezar haciendo obras, rutas, represas, edificios, escuelas, hospitales, lo que sea, digamos, lo que sea, infraestructura eléctrica, gas, agua, tuberías, lo que sea, la cuestión es gastar plata en obras porque eso es importante para dar empleo y para reactivar el consumo. Después, para evitar que hubiera nuevos desastres como el que se había dado por la especulación financiera en la década del 20, bueno, un mayor control de las actividades económicas de las empresas privadas. O sea, el Estado comienza a regular más lo que hacen las empresas para evitar que vuelva a haber desequilibrios como los que llevaron a la crisis. Después, se empieza a se abandonan las políticas monetarias conservadoras. Es decir, se expande la emisión de moneda, se empiezan a emitir más billetes. ¿Para qué? Para poder gastar más, para aumentar el gasto público y para poder poner dinero en el bolsillo del pueblo, había que emitir más billetes. Para financiar el gasto había que emitir más. Ya se terminó esto de tener una política muy limitada de emisión de moneda, basta de políticas conservadoras. Junto con esto, una política fiscal más progresiva. ¿Qué significaba? Bueno, cobrarle más impuestos a los grandes empresarios. El Estado tenía que recaudar más. Ya no podía recaudar con impuestos indirectos al comercio, al consumo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, no, hay que cobrarle más a los que más tienen, porque son los únicos que pueden poner la plata. Entonces le cobran más impuestos a los grandes empresarios. Por otro lado, también se le empiezan a otorgar subsidios y créditos para pequeñas y medianas empresas, reactivando la economía y generando empleo. Y finalmente se adopta una política comercial proteccionista para defender a la industria nacional. Ya que el comercio internacional, de todos modos, está en un nivel muy bajo, bueno, cobremos impuestos a las importaciones para defender a nuestra producción, a nuestra industria y por lo tanto a los puestos de trabajo. Protejamos lo que quedó y vemos si en una de esas además ayudamos a los que quieren invertir para que inviertan sabiendo que están protegidos. Ahora, la política económica, este cambio en la política económica tiene un nombre, que es keynesianismo. ¿Por qué? Por John Keynes. John Keynes era un economista británico que había anticipado varios de los problemas que tenía la economía liberal y que
siempre había dicho que el Estado tenía que intervenir para regular, para mantener el equilibrio, porque si se depende solo del mercado, digamos, los desequilibrios en algún momento pueden terminar generando un problema. Bueno, cuando la realidad le terminó confirmando que tenía razón, él empezó a escribió un libro donde lo que hizo fue explicar qué fue lo que no funcionó y de qué manera digamos, salir de la crisis y generar mecanismos que impidan caer en una crisis parecida en el futuro, ¿no? Estos son los llamados mecanismos anticrisis de la economía keynesiana y van a empezar poco a poco a ser implementados por todas las grandes potencias y después de la Segunda Guerra Imperialista, en los años 40, posteriormente a eso, en el resto del mundo, ¿no? Van a utilizarse durante las siguientes décadas hasta los años 70. Y van a ser incuestionables. Y hay que reconocer que van a garantizar un gran crecimiento y desarrollo económicos entre 1946 y 1970. Ahora, lo único que cambió no fue la política económica, también cambió la política social, que no existía prácticamente, o existía muy poca hasta que se dio la crisis de los 30. Esta idea de que los problemas sociales, de pobreza, de desempleo, de qué pasa cuando una persona ya no puede seguir trabajando porque quedó inválida o porque es muy anciana, qué pasa con el trabajo de los menores de edad, tienen que trabajar o no, qué pasa con la educación y la salud, todo esto que es la política social, no había una preocupación general en los gobiernos antes de la década del 30. En algunos casos había cierta preocupación, había sistemas públicos de educación y salud, pero no en todos los países. Eh, Era como todo muy desigual y no había una visión general de que tenía que haber una política social general, integral, que protegiera a la población, que le garantizara un mínimo de bienestar, que le permitiera subsistir eh, y, y, tener asegurado el futuro. No, no existía. Esto empieza a aparecer con lo que fue la tremenda crisis de los años 30 que le tiraron sobre la mesa el problema a los dirigentes políticos. Eh, entonces, bueno, la dirigencia política de los países centrales es la primera que llega a la conclusión de que había que adoptar una política social general basada en mantener el bienestar de los ciudadanos. Sus objetivos eran evitar que se agudizara, digamos, que los problemas sociales se convirtieran en conflictos. O sea, impedir que se agudizara la lucha de clases y estimular la demanda, contribuir a la política económica en la reactivación de la demanda para sostener el crecimiento de la economía, reactivar y después sostener el crecimiento. ¿Cuáles fueron las herramientas de esta política social? Fueron, primero, aprobación de leyes de protección a los trabajadores, o sea, que establecían condiciones de trabajo, de salario, indemnización por despido, incentivos, reconocimiento legal de los sindicatos, o sea, todo un montón de leyes que protegían sobre todo a los trabajadores. Después, una mayor regulación de las relaciones entre los empresarios y los trabajadores, es decir, el Estado iba a ser mediador y árbitro entre trabajadores y empresarios para discutir sus diferencias, alcanzar acuerdos y evitar o resolver conflictos. Tercero, asistencia social. O sea, la asistencia social sobre todo a los grupos más débiles de la población, es decir, los desocupados, los ancianos, los niños y los marginados o pobres. Esto incluía seguro de desempleo, jubilación, leyes de protección a la niñez, por ejemplo, evitando el trabajo de los menores de edad, subsidios, planes de vivienda y, por supuesto, acceso público y gratuito a la educación y la salud, como el cuarto punto, ¿no? El primer gobierno que impulsó este cambio fue el gobierno
del demócrata Franklin Roosevelt en Estados Unidos, que gana las elecciones en 1932. En 1933, Roosevelt lanzó el New Deal, que significa como nuevo tratado, nuevo acuerdo o nuevo trato, que era un proyecto de reconstrucción nacional basado en una activa intervención del Estado en la economía y una política social de contención. Piensen lo impactante que fue para un país como debe haber sido para una nación como Estados Unidos, fuertemente liberal, que siempre había sido como el, el símbolo y el pilar del liberalismo económico, que de repente un gobierno propusiera que el Estado interviniera en la economía, metiera plata, regulara e hiciera un montón de, tuviera una labor muy activa para recuperar la economía, controlarla y salir de la crisis. Era psicológicamente de haber sido muy impactante. Mientras Estados Unidos dio estos primeros pasos en una nueva estrategia, las potencias centrales en Europa Occidental, sin embargo, tardaron más en animarse al cambio. Siguieron aplicando políticas liberales, agravando su crisis. Esto se notó mucho en el caso de Francia, de Gran Bretaña, que insistieron en continuar en el liberalismo, persistieron en el liberalismo y tardaron mucho más en salir. Y vieron que sus problemas se agravaron. Mientras Estados Unidos, aunque muy lentamente, poco a poco se iba recuperando y lo que era más importante, cambió el punto de vista, cambió la forma de ver las cosas. Esto se iba a generalizar después de la Segunda Guerra Imperialista, a partir de 1946. Pero bueno, las bases, el origen de este cambio que hubo en la segunda posguerra, lo vamos a tener a partir de la crisis de los años 30. Ahora, esta fue una estrategia. Esta, la del Estado, lo que iba a ser conocido como el Estado de Bienestar y las políticas económicas keynesianas, fue una estrategia que surgió a partir de la crisis. Frente a esta estrategia, más propia de las democracias liberales de Occidente, aparecieron dos proyectos sociales alternativos. Uno, el capitalismo planificado y represivo de las dictaduras fascistas de la Alemania nazi y la Italia fascista. Proyectos que consistían en una fuerte intervención del Estado para preparar a la nación para una guerra y que suponían una fuerte intervención del Estado, un tremendo aumento del gasto, pero también represión y disciplinamiento de los trabajadores. La política social era más conservadora. Pero había una fuerte intervención del Estado en la economía. Lo que pasa es que tenía otro sentido. Un sentido más de preparar a la nación para una guerra y controlar sectores estratégicos, dirigir, planificar toda la economía en función de eso. Un objetivo político. Y por supuesto, el otro proyecto social alternativo era el comunismo, el comunismo de tipo soviético, que ya había sido definido, estaba siendo definido en ese mismo momento, entre fines de los 20 y principios de los 30, por la dictadura estalinista en la Unión Soviética. Bueno, con esto damos por terminado este video y nos reencontramos próximamente.